Bueno, y este jueves se estrenó en salas, en el Cine Gaumont. En este caso, ahora vamos a averiguar si hay más salas involucradas. La película argentina de ficción El sueño de Emma, dirigida por Germán Vilche, y justamente está con nosotros su director, Germán Vilche, y dos de sus actrices, Lutien Ramos y Verónica Intile. Hola a los tres y gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? Gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. No, por favor, un placer. Y vamos a empezar con Germán. Germán, ¿cómo se te ocurrió esta película y cómo se te ocurrió que la misma transcurriera en el entorno del Delta argentino? Bueno, es una peli que empezó a surgir, ¿se escucha bien? Que empezó a surgir a raíz de otras dos historias que yo había filmado como en formato cortometraje en el Delta. Y bueno, esta iba a ser un próximo cortometraje que bueno, se fue alargando, agrandando y tomando dimensión, principalmente por el rol de la maestra. Espero que estamos acomodando. Estamos acomodando el stream. Perdón, somos Para cuatro, poder estar entonces todos estamos adentro. acomodando cámaras. Y vaya el lado del más hacia el lado de la ventilador, pecera, Germán. exactamente. Ahí Buscate está. tu Para el lado cámara. del ventilador vas a ir viéndote en cámara. Pará, Camila, yo te llevo. Yo te empujo. Ahí está, Ahí está. perfecto. Perfecto. Casi un No te nos poquitito vayas de- del Ahí, Te tenés que estudio, meter una Germán. goma. Yo también me corro, ahí está. Bueno, ahí está. Germán, lo que te pido es que no te vayas del estudio de No me voy, Cinefilia. no me voy. No te vayas Me quedo. afuera. Y acá lo Ahí Me que está. trataron demasiado bien. Bueno, ahora sí. Bueno, como les contaba, ahí surgió. Bueno, principalmente el Delta es un lugar que me inspira muchísimo. La verdad que sentarme en un muelle ahí a ver correr el río, a escuchar el viento venir entre los árboles y todo eso, la naturaleza en sí, la verdad que me inspira mucho. Yo había filmado 2 cortos, como decía, ahí en ese lugar y bueno, este fue otra historia que había surgido y bueno, fue tomando dimensión y terminó en un largometraje que gracias a Pablo Solars, que es un guionista de acá, de eminencia, que admiro mucho, que fue una vez a la casa y le encantó la historia y me puso a escribir y bueno, ahí escribí los 2 primeros bocetos y después convoqué a 2 guionistas que admiro mucho, con los cuales le dimos forma y la estructura al guión. Y ahí eso fue en la primera pandemia, o en la primera parte de la pandemia, y en la segunda parte, en el rebrote del siguiente año, la filmamos. Ajá. Juntamos Bien. un equipo de maravilla, de elite, un casting inmejorable. Y bueno, y a la aventura. Nos La mandamos. película obviamente contó con el auspicio del Inca, ¿no es cierto? No, mira. es una película Buena independiente, pregunta. totalmente, Sí. sí, hecha súper a pulmón. Ajá. La verdad que era un equipo súper chiquito, digo, todos hacíamos un poco de todo, yo soy director de fotografía, dirigía, digo, manejaba el bote, o sea, hacíamos un poco de todo, todos. Pero con mucho compromiso y la verdad que yo creo que se redondeó un guión muy lindo que todos supieron como apreciar, desde la gente que apoyó, que nos apoyó, hasta los actores y actrices y todo el equipo que se sumó, la verdad que y era un momento también bastante especial, donde creo que a todos nos vino bien un poquito de burbuja en el medio de la naturaleza. Está claro que la protagonista de la película, que es Lutien, sin Lutien o ella, no hubiera sido posible. ¿Cómo fue encontrarla? ¿Cómo fue la selección de este personaje o de esta actriz? Bueno, yo creo que hacer una película es algo muy complejo que requiere de mucho talento, de muchas personas unidos en un mismo sentido. Yo lo que más destaco de lo que pude llegar a hacer bien en esta peli es justamente encontrar a Lu. Porque con Vero habíamos trabajado en todos los cortos que filmé, nos conocemos hace mucho, la admiro, para mí directamente es una excelente actriz. Pero con Lu, que si bien no había tenido experiencia, era alguien joven, que encontrar con esa edad a alguien con experiencia es difícil. Y bueno, y vi muchas chicas, pero la cuarta que vi fue Lu y nunca tuve duda en una improvisación que ella mandó. Nunca tuve duda tanto de Physique to Roll como de
inocencia a la hora de actuar y de ponerse un papel adelante, ¿no? Creo. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Qué, la primera vez? Digo, más allá de que si por ahí tuviste otras incursiones en cine o en algún lado, digo, acá era el protagónico. Le contamos un poco a la gente que está escuchando del otro lado, Este sueño de Emma es una película de crecimiento, de coming of age, podríamos decir, en donde no solo los adolescentes van a tener que crecer, sino los adultos también crecer de alguna manera, recalculando los lazos y los vínculos. Vamos a tirar esa como para saber de qué estamos hablando, si les parece, ¿no? Pero Lutien, ¿cómo fue? Fue muy loco, porque yo no tenía nada de experiencia y era consciente de lo que se estaba, como la confianza que me estaba poniendo también Ger al elegirme, y como que era también confiar en lo que él vio y estar como muy dispuesta a escuchar y a aprender todo. Como me acuerdo esas 3 semanas que fueron de rodaje y los ensayos previos por Zoom, los que logramos también concretar presencial, todo, era la sensación de decir, tengo que ser una esponja. Todo esto me sirve, de todo esto aprendo un montón. Y la verdad que me sirvió un montón. Aparte, todo el equipo siempre fue muy, muy atento y muy paciente, me explicó todo muy bien. Nada, eso creo, fue una experiencia re linda. ¿Cómo fue el trabajo con Sebastián Arseno, que interpreta a tu padre? Porque ahí hay un vínculo muy fuerte, ¿no? Sí. Fue loquísimo también con Seba, porque éramos muy conscientes de que era un vínculo que se tenía que trabajar mucho, porque es lo principal de la película. Entonces, nada, fue muy lindo. La verdad, Seba es una persona con la que se disfruta mucho laburar, y también me guió un montón, me acompañó un montón. Me acuerdo de varios ensayos en los que era como solamente decir las líneas mirándonos a los ojos, como para también conectar con algo más interno, o medio probar copiarnos las poses, los gestos, y eso ayudaba también mucho a entrar como en la misma sintonía. Bien, pero ahí hay también en tu personaje unas cuestiones de complicidades y de silencios para con los otros que después pueden traer algunas complicaciones, digo, para no spoilear demasiado la película, digo, pero en general me parece que la película habla de afectos y de vínculos, ¿no? Y si se filmó en pandemia, que no podíamos ni acercarnos, supongo que todo eso debe haber ayudado, ¿no? Sí, me parece que la película busca, o sea, la búsqueda está en eso, ¿no? En hablar de los vínculos en su máxima expresión, ¿no? Como del vínculo con la vida, con la muerte, con lo afectivo, con la adolescencia, digamos, como lo vincular mucho más grande que lo intrahumano. Entonces, me parece que ahí, digamos, mi personaje juega un rol medio que tiene que estar ahí intermediando entre las distintas áreas vinculares, sí. Y también haciendo como punto de eje entre este universo Delta y, digo, porque el Delta en sí puede ser el Delta acá o puede ser cualquier Delta del mundo, ¿no? Más o menos las reglas son las mismas. Y ella es la única que viene como de la ciudad, ¿no? Y trae otra energía. Entonces, digo, tenía que estar ese unir también en lo que era una energía más citadina. Claro. Y encontrando en esta chica unas ganas de ir o sea, un hambre de ir a conocer y darle la posibilidad, o sea, y encontrar en que hay un montón de cosas. Digo que sí, que esto es hermoso, pero que hay un montón de posibilidades allá afuera para ir a hurgar y por lo menos darse una vuelta. Claro. Germán, ¿cómo se te ocurre elegir como viñeta Shakespeare en inglés y por qué? Bueno, yo creo que eso surgió en el proceso de
del guión. Había como una idea de tener una obra, porque justamente la madre de Emma es de afuera, entonces hay un tema de buscar como links, ¿no? De que te vayan llevando por un camino. Y bueno, la clase de inglés de la escuela, decidimos como poner esta obra, que nada, es un clásico, ¿no? Que conoce, Totalmente. todo el mundo se va a identificar y casi todo el mundo sabe más o menos de qué va, como para que los chicos ensayen y sea como la frutilla de la torta en algún momento de la historia que pueda llegar a ser algún clic en alguna persona, ¿no? Y bueno, yo creo que es eso, el inglés es clave en la historia, por sus orígenes, por su deseo, por su sueño. Entonces yo creo que surgió por ahí, sin duda. Y Vero, antes de darle el pase a mi compañero, ¿te inspiraste en alguien para el tipo de maestra o profesora que encarnabas? Sí, un poco sí, pero también me parece que tenía que... O sea, yo tengo casa en el Delta y voy hace muchos años, voy todo el año, y tengo amigues que viven allá, y tengo una amiga que es maestra y, digamos, trabaja en la escuela de ahí, de la escuelita del Fondo del Sarmiento, del Espera. Y ella tiene una energía así, como muy amorosa, digamos, como que, y muy moderna también, digamos, como que es una energía que no es una piba que está como, o sea, no, esto de no configurar a todos los personajes como quedados en el tiempo, claro, ¿no? Que me parece que eso es un poco a veces el cliché al que se va cuando se filma el Delta, donde... que es un poco lo que hablábamos el otro día con Paula, que es la que se encargó del vestuario, que me parece que ella hizo una elección como muy piola de no retratar el Delta siempre con la ropa amarronada, ni que digo, y no porque eso sea un juicio de valor al respecto, sino, o sea, yo que voy todo el año ahí, no es que tipo una mina como yo no puede vivir en el Delta. Conozco un montón de gente como yo que vive en el Delta, y está estipulado como que tienen que, o sea, como que todos, o sea, una mina, digo, a lo estereotipo de la rubia de ojos claros, no vive en el Delta. Bueno, no es tan así. Es bastante más amplio lo antropológico que se da en el Delta. Y me parecía que estaba bueno eso, digo, como que así como hay como que hay que pensarlo todo en algo realista, pero a veces se va como al cliché, ¿viste? Y entonces me parecía eso, que estaba bueno, tipo decir, bueno, yo tengo la cara que tengo, el physique to role que tengo, no voy a simular ser algo que no tengo. Y como esto, y vuelvo a repetir, como era la conexión con la ciudad, también tipo tenía que ser canchera. Y sí, ella, mi amiga que vive allá, es así, y un poco la tuve así como referencia, de decir, bueno, va por acá, yo qué sé. Después es algo muy intuitivo, y la dirección que te haga el feedback y acomodar. Claro. Pensaba a partir de esto que decías, esta cuestión de una película que de alguna manera rompe con los clichés, digo, no solo en los colores de las ropas que se usan, en quienes están viviendo ahí, en las vinculaciones que tienen. El vínculo complejo de padre e hija no es complejo de complicado de odiarse ni de nada por el estilo, es aprender a soltarse, en todo caso, por amor. Tampoco es el conflicto que en general uno ve para esos lugares, y elegir que ahí se esté dando clases en inglés y que estén dando Sheffield, tampoco está rompiendo con un montón de cosas que en general uno piensa cuando piensa determinado tipo de películas, ¿no? Sí. Ahí hay algo para salirnos de los lugares comunes. Sí, como también al mismo tiempo cuando se hace una película en el interior del país se piensa que, digo, no sé, digo, es como, ya hoy por hoy es bastante más amplio. Pero bueno, se entra un poco en esos encasillamientos, y me parece que está bueno cuando uno amplifica, porque lo hace más universal también. Sí. Digamos, como que no todo es contar, no contar la historia, tipo historias en Argentina implica como
digo, hoy por hoy nosotros también somos parte de la antropología argentina. Digo, No somos vintage. No, ni no somos vintage, ni somos europeos, digo, o sea, a mí me pasa como actriz, por ejemplo, que muchas veces me encasillan en un lugar más europeo, no sé qué, no sé cuánto, pero digo, yo voy al interior del país, vas a Misiones y está lleno de minas como yo. Vas a Mendoza, está lleno de minas como yo. Digo, no, y hay estereotipos que a veces se encierran en... Pero me parece que esos estereotipos pasan cuando un porteño va a filmar un lugar afuera. Claro. Y cuando alguien conoce el lugar, eso no pasa. Tal cual. ¿No? Cuando alguien conoce el lugar que se quiere contar, cuando se cuenta la fiestita conocida, esas cosas no pasan. Pasan cuando uno va, se posiciona en ese lugar y dice, ahora quiero contar la historia de ustedes. Claro. Y no tengo nada que ver con ese ustedes, ¿no? Sí, bueno, Germán también es parte del Delta. Por eso lo tomo, por Bueno, eso. eso se nota, por ejemplo. O sea, uno se da cuenta cuando alguien que está filmando sabe qué es lo que está filmando. Eso se ve. Es que es muy sutil por ahí lo que quiero decir, pero hay como una mirada que queda plasmada en la película. Y me quedé pensando que no hubiera sido lo mismo filmar esta historia en un ámbito X que en el Delta. El Delta es como que le da una coloratura especial a la película y es como si fuera un protagonista más o tal vez el protagonista. ¿Qué piensan ustedes de esto que les digo? ¿Están de acuerdo? Sí, yo creo que es clave, o sea, 100% lo que decís. O sea, la geografía del Delta, el alma del Delta, ¿no? Es como clave, bueno, porque fue como inspirador siempre, digo, por lo menos para mí. Y lo que me encanta justamente es eso, ¿no? Como que marca, el Delta marca el tiempo, la película. Que después lo abraza la cámara, los movimientos de cámara, el tiempo de lectura de cada plano, que son todos planos secuencias, que sinceramente casi nadie se da cuenta, lo cual es muy bueno. Pero arranca la película con un plano secuencia de 4 minutos y medio. Sí, Claro, sí. claro. Donde también destaco la experiencia de Lu, que no se equivocó absolutamente nunca, o sea, en repetir esos planos que son muy complejos de coreografía, de puesta en escena, de tiempo, Claro. donde si se te hizo un poquito aburrido, o sea, tenía que tener el tiempo perfecto, ¿viste? Entonces eso como que yo tenía como un tic, Un metrónomo que te iba un marcando. metrónomo todo el tiempo, Claro. claro, que donde sabía cuándo tenía que cortar, cuándo tenía que panear, cuándo la cámara se tenía que mover. Era como, pero es algo como que incorporado, ¿no? De Claro, haber sí, ya sí. filmado ahí, de haber sentido, de haber estado, de pasar tiempo ahí, tipo mirando un árbol, sin tener que hacer nada, porque digo, eso es un montón después, ¿no? Entonces, sí, claramente el Delta es un lugar, como el lugar que elegí como muy conscientemente para que esto suceda, ¿no? Sin duda. Bien. Para mí hay algo que pasa en el Delta, que era un poco algo que dije en un momento, que es que se vuelve universal. Es como que es una geografía que puede estar en cualquier parte del mundo, ¿viste? O sea, en cualquier lugar donde haya un poco de selva, va a haber un Delta. Y eso me parece que es como que hace que esta historia, que es una historia sencilla, digo, es como lo que vos decís, no es que hay un gran problema en el vínculo entre ese padre y esa hija, es simplemente algo tan básico como dejar ir, dejar crecer, dejar volar a tu hija. Digo, y esa decisión es dura, digo, Sí. entonces me parece que esa geografía que lo vuelve universal hace que ese tema que es tan básico entre mejor. Sí, se potencia, Sí. totalmente. Y cerramos con Lutien. Algo, lo que quieras decir, cómo fue toda esta experiencia, cómo es verte ahí en pantalla grande. ¿Cómo te viste en el Delta? Así Eh, fácil. A ver, yo creo que hoy en día, no sé mucho qué decir de cómo me veo hoy en día en pantalla grande porque es algo que me cuesta dimensionar, pero sí puedo hablar sobre esto de que quiero opinar algo sobre lo del Delta, que es que creo que justamente potencia la historia porque es un lugar que, o sea, Marcos y Emma viven juntos y por más de que sí tienen una comunidad armada y con la que comparten, están aislados.
Y el lugar en el que transcurre creo que hace que se potencie ese aislamiento, porque no es lo mismo esta historia contada acá que contada en el Delta. Claro. Y me parece que también se nota mucho esto de el Delta como un personaje más en la forma que los personajes interactúan con el ambiente. Cada vez que veo la película, como noto aún más la simplicidad de palabras también que tienen, porque es mucho de un estar en ese lugar y de interactuar con lo que ves, con lo que olés, con lo que percibís. Y eso te alimenta un montón en la actuación también. Fue muy, muy lindo poder grabar ahí. Bueno, lamentablemente tenemos que cerrar. ¿La película va al Gaumont y alguna otra sala? Está en el Gaumont ya Sí. hasta el miércoles que viene. Bien. O sea, digo, depende de todos nosotros de que nos puedan llegar a dar más tiempo, así que invitamos a todo el planeta a acercarse. Perfecto. En el horario de las 15:30 y las 20 horas. De acá el miércoles. Nosotros vamos a estar presentándola hoy, mañana, quizá pasado también, en el horario de las 20. Así que estamos más que Yo bienvenidos. estuve hoy, vengo de allá en el horario de las 15:30 y teníamos 70 personas. Guapa. Sí. Bien, bien, Bueno, bien, bien. Guarda, bien, bien, para el bien. horario 15:30 me pareció Para un maravilloso. sábado. Bueno, lluvia y y sería esas muy cosas. injusto, aprovechando la presencia de Verónica aquí en piso, no darle 10 segundos, 10, 10. para que comente la película de ella que va a estar en el Bafisi a partir del 1 de abril. Vamos a estar en las fechas que vamos a estar son el 5, el 7 y el 8. Ahí en el Bafisi va a estar, la película se llama Río, luego existo. En la programación del Es de Bafisi Tetsuo Lumière. de Tetsuo Lumière. Sí. La presentación, la del 5, va a ser en el Alvear. Después las otras no lo sé exactamente, pero bueno, vamos a estar en contacto y en algún momentito de última me paso y paso toda la Perfecto. data. Petén, Posta, petén. Perfecto. Chicos, muchas gracias por vuestra participación aquí en Cinefilia. Gracias a ustedes. Y nos Gracias vamos a ustedes. con un tema musical, el 1 de la tarde de hoy, que corresponde a Imagine Dragons y el tema se titula Believer por la misma agrupación. Aquí va.